invitamos a la doctora Marta Isabel Castañeda Curbelo, Viceprocuradora General de la Nación. Buenas tardes a todas y a todos. Señora Presidente de la Corte Constitucional, honorables magistradas, honorables magistrados de esta alta corporación judicial. Como consideración preliminar, celebramos la realización de esta audiencia, ya que configura un espacio constructivo que permite exponer los diferentes puntos de vista y que le da mayores herramientas a la Corte Constitucional para adoptar una decisión ajustada a nuestro marco constitucional y legal. Pero también debemos decir que nos preocupa la razón por la cual se decidió llevar a cabo esta audiencia, ya que, como se dejó constancia en las consideraciones del auto que la convocó, aquella tuvo como génesis la solicitud elevada por Colombia Diversa y de Justicia, organizaciones que promovieron la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar a la sentencia C-577 de 2011, la que al parecer ahora pretenden se interprete pese a que sus pretensiones fueron negadas. Con este panorama, es menester clarificar que la finalidad de la intervención del Ministerio Público es en pro del interés general, el cual se manifiesta, entre otros, en la supremacía de la Constitución política, respeto de los principios democráticos de legalidad y de soberanía popular, y no está dirigida contra alguien ni en contra de algún grupo de nuestra colectividad. Señores, se trata simplemente de una divergencia jurídica y especialmente del cumplimiento del Canon Constitucional 277, que en una de las anteriores exposiciones se pasó por alto y solo se mencionó el 272. Es en cumplimiento de ese canon constitucional en que la Procuraduría, como máximo rector del Ministerio Público, asiste a esta diligencia. Señores, en defensa exclusiva de la Constitución, respetuosa de todos los ciudadanos y de todas las circunstancias que lo rodeen, al igual que no se ha dicho en esta sesión cómo la Procuraduría General ha defendido los intereses del sector presente en esta audiencia en torno a pensiones y en torno a la atención o prestación del servicio de salud por enfermedades catastróficas. Por eso simplemente pretendemos poner de manifiesto algunos argumentos que consideramos importantes se escuchen por los honorables magistrados de esta Corte previo a esa decisión
que desde ya abogamos sea en favor de una institución natural que históricamente ha sido dispuesta para la unión del hombre y la mujer, como la Corte Suprema de Estados Unidos en su reciente fallo también lo reconoció. En cuanto al cuestionario formulado, la respuesta a la pregunta 9.1, los jueces y notarios que se niegan a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo no vulneran sus derechos, pues están actuando conforme al ordenamiento jurídico vigente. Por ende, si se les obliga a celebrar y a registrar los matrimonios de las personas antes mencionadas, esto desembocaría en la tergiversación y o eliminación de los elementos del matrimonio y de la familia con sus respectivos resultados sociales. Fundamento para esta afirmación la constituye el artículo 42 de la Constitución Política. También los tratados internacionales y el Código Civil que reservan la institución matrimonial a la pareja heterosexual. Se habló en algunas de las intervenciones precedentes de discriminación por parte de la Procuraduría. No es así, no es cierto. Reitero, divergencias jurídicas y cumplimiento de un deber de naturaleza constitucional. Pero bien, si hablamos de discriminación, también habrá que tener en cuenta que lo que sigue obviamente no será una mayor libertad o dignidad para las personas, sino también que quienes se opongan a esta visión por defender la familia y el matrimonio constituido entre un hombre y una mujer, se verán perseguidos, discriminados o excluidos, mientras que la sociedad, por su parte, se verá desprovista de una institución insustituible que le dio origen, que le da forma y le fija un norte. A la pregunta 9.2, nuestro ordenamiento jurídico no establece un derecho de las parejas de igual sexo a casarse. En efecto, ni la Constitución ni la ley, tampoco la jurisprudencia constitucional han señalado que las citadas parejas tengan derecho a contraer, entre comillas, matrimonio. Quizás es la jurisprudencia constitucional sobre la materia la que se ha mal interpretado, puesto que se ha endilgado un supuesto reconocimiento de un derecho a casarse en cabeza de las parejas enunciadas. Pero lo cierto es que ese derecho no se contempla en la sentencia C-886 de 2010 ni en la sentencia C-577 de 2011. En relación con la primera decisión, la Corte se declaró inhibida debido a la ineptitud sustancial de la demanda y entre otras cosas. Dentro de esas conclusiones se lee que el simple anhelo de los accionantes de que en Colombia exista este tipo de matrimonio no constituía un cargo de inconstitucionalidad. De igual forma,
En esa decisión, la Sala Plena afirmó que, contrario a lo que los entonces demandantes argumentaban, los tratados internacionales no establecen una obligación estatal de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es preciso recordar que en nuestro país los derechos fundamentales se deben interpretar de acuerdo con nuestra Constitución política y no de acuerdo con la jurisprudencia de las Cortes extranjeras o los conceptos de los expertos invitados, sino a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y las leyes vigentes. Esta misma tesis fue reiterada y desarrollada en la sentencia C-500-7 de 2011, en donde se señala que el matrimonio está reservado constitucional y legalmente para parejas heterosexuales. Se habló del reconocimiento de la Corte en esa sentencia del déficit de protección jurídica, pero también se acotó que expresamente esta alta corte no declaraba una omisión legislativa porque ese déficit no se predicaba del artículo 113 del Código Civil. Lo que se puntualizó es que se observó indiscutiblemente todo un vacío en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a varias instituciones, entre ellas al denominado matrimonio entre estas parejas. Debemos también advertir que la presente discusión en realidad no es sobre libertades, igualdades o minorías, es sobre la complejidad de la naturaleza humana. En efecto, si el matrimonio es igual con dos personas del mismo sexo, que con dos personas del sexo opuesto, se tendría que concluir primero que el hombre y la mujer son idénticos y pueden sustituirse el uno por el otro. Y segundo, que no tiene ningún valor o que en todo caso puede sustituirse que los niños tengan un padre y una madre y así, que ya no tiene ninguna validez toda la idea de la paternidad compartida y complementaria, porque simplemente se tendría que es suficiente con dos adultos. El problema es que ni los accionantes, ni nosotros los participantes, ni siquiera la Constitución pueden cambiar la psicología humana. El hombre y la mujer son diferentes. De adoptarse esta visión del mundo en donde no cabe la diferencia, se impondría una equivalencia deshumanizante. A la pregunta 9.3, indicamos que ya esta honorable Corte respondió a ese interrogante en la sentencia C-577 de 2011, en postura reiterada en el auto 155 de 2013 y en la sentencia SU 617 de 2014, en que señaló que es el Congreso de la República el órgano encargado de decidir si las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Siendo el Congreso de la República
el responsable de legislar sobre la materia, debemos informar, dada la ausencia de los presidentes de ambas cámaras, que en el cuatrenio de 2010 a 2014, este tema sí fue objeto del debate inicial. Sencillamente no se alcanzó la votación requerida para que del Senado pudiera pasar a la Cámara de Representantes. Actualmente cursan en el Congreso de la República 2 proyectos de ley en tal sentido. No se mencionó por mis antecesores que el Procurador General exhortó en esa circular número 13 de 2013 al Congreso de la República, en que le dijo: legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo, o sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, con la finalidad de eliminar el déficit de protección que afecta a las mencionadas parejas. Esto quiero ponerlo de presente. Pero no solo se exhortó al Congreso de la República, también, y me complace, señor Ministro de Justicia, que usted esté presente, el Procurador General también exhortó al Gobierno. ¿En qué sentido? Para que con el propósito de evitar una mayor congestión judicial y en defensa de la seguridad jurídica, presente al Congreso de la República los proyectos de ley que considere pertinentes para facilitar el debido cumplimiento de lo dispuesto en el resuelve quinto de la sentencia C-577 de 2011, o en su defecto, si lo consideran necesario, proponga al Congreso de la República un proyecto de referendo para que éste pueda someter a la voluntad del constituyente primario los asuntos que son objeto de esta decisión judicial, en tanto que es la misma Constitución quien reconoce a la familia como a la institución básica. Señor Ministro, en mi calidad hoy de Viceprocuradora General, con funciones de Procuradora General, a través suyo y en esta audiencia exhortamos nuevamente al Gobierno para tal efecto. Es oportuno recordar que en nuestro ordenamiento jurídico las sentencias dictadas por la Corte Constitucional tienen diversos efectos según el marco del tipo de control del cual se dicte. En el caso de las decisiones que se profieren dentro del tradicionalmente llamado control abstracto de constitucionalidad, por su carácter general, las sentencias poseen efectos erga omnes, al tiempo que en materia de tutela y en virtud de su contenido particular, los efectos en principio son interpartes, sin perjuicio, claro está, del efecto vinculante que reviste a la ratio decidendi, al que se ha acudido en muchos casos de sentencias de unificación. Lo anterior implica, en nuestro humilde criterio, que en sede de tutela, los fallos mediante los cuales se protege la vulneración de derechos fundamentales deben seguir como derrotero
los parámetros constitucionales y no solamente desde la norma en sí misma considerada, sino también en relación con las decisiones dictadas por la Corte Constitucional frente a demandas de inconstitucionalidad como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, en razón a que respecto de estos fallos se reputa la cosa juzgada constitucional. En el documento que acabamos de entregar se enlistan las consideraciones de parte emotiva, al igual que la parte resolutiva, y a las cuales no me voy a referir en razón del tiempo. Pero esta remembranza refuerza la postura consistente en que a través de una sentencia de unificación de tutela, a nuestro juicio, no sería dable desconocer los razonamientos jurídicos sobre la institución del matrimonio contenidos en los fallos de constitucionalidad antes indicados y predicar ahora un alcance diferente y una competencia por fuera de la órbita consagrada por la Carta de Navegación Jurídica al Congreso de la República. Se recaba si lo que se pretende ahora es imponer el matrimonio de personas del mismo sexo, el escenario adecuado para hacerlo es el Congreso debatiendo un proyecto de acto legislativo o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que, contrariamente, la decisión que tome la Corte Constitucional en estos procesos debe estar guiada por lo dispuesto en la Constitución, en los tratados internacionales, al tiempo que debe ser respetuosa de la cosa juzgada constitucional. En ese orden, a nuestro humilde juicio, reitero, a la Corte le está vedada suplir una omisión legislativa y constitucional absoluta. Reitero aquí también, que es conocido por todos, que de 23 países que consagran este tipo de matrimonio, en 21 se adoptó por ley y solamente en 2, Estados Unidos y México, por jurisprudencia. A la última pregunta, en concepto del Ministerio Público, el vínculo contractual señalado en el punto 5º de la parte resolutiva de la sentencia de constitucionalidad 577 es la de un contrato atípico. En otras palabras, no corresponde al negocio jurídico matrimonial, toda vez que el ordenado en esa sentencia es claro en indicar que las parejas de personas del mismo sexo pueden, abro comillas, acudir ante notario juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual, cierro comillas, distinguiéndolo así del contrato de matrimonio que, según se reconoció en esa sentencia, está reservado constitucionalmente para las uniones heterosexuales, lo que no sucede en otros países en que se habla del matrimonio en general y no restringido a un hombre y a una mujer. Con respecto al alcance de dicho vínculo, debemos decir que al ser un contrato atípico,
este crea una institución diferente a la del matrimonio, como es lo propio de los contratos innominados. Esto conlleva como consecuencia que hoy se tiene un contrato nuevo sin un desarrollo normativo integral y con el agravante de que no estamos hablando de negocios meramente mercantiles, sino de una institución que afecta otras instituciones jurídicas fundamentales de la personalidad jurídica, como lo es el Estado civil o el parentesco. Es claro que los jueces y notarios que se niegan a celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo no están haciendo otra cosa distinta que cumplir con la orden impartida por la Corte Constitucional. De llegarse en Colombia a adoptar por el órgano competente establecido por nuestra Constitución política el matrimonio de esta naturaleza, la Procuraduría General será la primera en defender la Constitución Nacional. Muchas gracias. Gracias a la Viceprocuradora General de la Nación.